Esta semana, en el taller de habilidades de lectura, la semana 23, tenemos como objetivo el leer comprensivamente texto narrativo, interpretando y relacionando las acciones principales y secundarias. ¿Qué habilidades vamos a desarrollar en este taller durante esta semana número 23? Las habilidades de interpretar y relacionar. Para comenzar, ¿cierto? El género narrativo tiene una estructura muy simple. Nosotros la situación, ¿cierto? El relato que leemos, lo separamos en inicio, desarrollo y nudo o, perdón, y desenlace. El inicio se nos presenta los personajes y otros detalles y generalmente, ¿cierto? Comienza con había una vez. Es donde se rompe, ¿cierto? El equilibrio, es la situación inicial. El desarrollo y nudo se desarrolla el conflicto, se genera la tensión y suceden los hechos más importantes. Entonces, ¿cierto? ¿Qué va ocurriendo? Aquí tenemos el punto de conflicto. El desenlace es cuando se resuelve el conflicto y se suele dar, ¿cierto? Lo que es el clímax, el momento de máxima tensión. Generalmente, ¿cierto? Lo asociamos con el finalmente para relatar lo que ocurre al final del texto. Tenemos ya la situación final y es donde se vuelve al equilibrio que se había roto al inicio del relato. En cuanto al género narrativo, tenemos varias características generales. Por ejemplo, ¿cierto? El género narrativo está escrito en prosa, se relata, ¿cierto? Algún suceso, se sigue este lineamiento que hemos presentado en la diapositiva anterior, de inicio, desarrollo, clímax, ¿cierto? O nudo, y lo que es el desenlace, pero además, en cuanto a sus elementos formales, tenemos varios tipos de narradores, por ejemplo. Tenemos los narradores homodiegético y heterodiegético, los que participan del relato y los que no participan del relato. Tenemos, ¿cierto?, dentro de los que participan del relato, el narrador protagonista y el testigo. El protagonista va a relatar en primera persona lo que le ocurre a él y el testigo va a relatar en segunda persona, el tú, ¿cierto?, lo que le ocurre a alguien cercano a él. Dentro de los personajes que no participan del relato, tenemos el omnisciente y el objetivo. El omnisciente, ¿cierto? Y el objetivo, ambos relatan en tercera persona, pero ¿en qué se diferencian? En que, ¿cierto? El omnisciente tiene un conocimiento total de las acciones, las emociones y el porqué de los sucesos, mientras el objetivo solo relata, ¿cierto? Y solo conoce aquello que puede ver o escuchar. Es como una especie de cámara, ¿cierto? Que filma solo aquello que filma y relata, ¿cierto? Todo aquello que puede ver en el momento. No va más allá. Las focalizaciones es donde se va a ubicar el narrador para contar la historia. Va a ser focalización cero el narrador omnisciente. Si ustedes en un texto identifican narrador omnisciente, ¿cierto? Focalización cero. Si identifican narrador objetivo, va a ser una focalización externa. Y focalización interna, ¿cierto? Tenemos el narrador testigo y el protagonista. Los estilos narrativos tenemos el estilo directo, el indirecto y el indirecto libre. El estilo directo, ¿cierto? Es cuando hay diálogos, cuando el narrador da paso, ¿cierto? A los personajes para que hablen. El estilo indirecto es cuando solo habla el narrador. Y el estilo indirecto libre, ¿cierto? Es cuando habla el narrador, pero lo hace desde la interioridad del personaje. En cuanto a los tiempos del relato, tenemos, ¿cierto?, el tiempo del relato y tenemos el tiempo de la historia. El tiempo de la historia es ordenado de forma cronológica todos los sucesos que ahí se relatan. Y el tiempo del relato viene a ser el tiempo, ¿cierto?, modificado de forma artística, es cuando hay ciertas alteraciones de temporalidad.
Y ahora, ¿cierto? Es cuando pasamos a las alteraciones de temporalidad. Y pasamos, ¿cierto?, a lo que son las alteraciones de temporalidad. Tenemos la analepsis, que es una alteración hacia el pasado, y la prolepsis, que es hacia el futuro. Así, ¿cierto? Dentro de la analepsis, hacia el pasado, ¿cierto? Tenemos el flashback y el raconto, y hacia el futuro tenemos la premonición y el flash forward. En el pasado, ¿cierto? Lo que es raconto es un recuerdo extenso y el flashback es un recuerdo breve, y hacia el futuro, ¿cierto? Lo que es prolepsis, el flash forward es una proyección breve y la premonición es una proyección ya más extensa. En cuanto a la disposición del relato, viene a ser cierto también cómo el escritor plantea los sucesos para que sean más atractivos para el lector. Si comienza desde el inicio, desde la situación inicial, es un ab ovo. Si es que comienza desde el conflicto mismo, es un in media res. Y si comienza desde el final, desde la solución del conflicto, es un in extrema res. Recuerden que en marzo nosotros ya reforzamos estos contenidos. Antes de comenzar a leer, ¿qué significa raudal en la frase un raudal de agua? ¿Qué podría significar? ¿Qué saben de Pedro Urdemales? ¿Les suena de algún lado ese nombre? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué podría ocurrir en un cuento donde participe este personaje? ¿Qué se les ocurre? Comenzamos con la lectura de El Raudal. Pedro Urdemales iba pasando por un pequeño río y vio que se acercaban tres caballeros por el camino. Cuando los vio, pensó que les podría jugar una buena broma. Los caballeros, al acercarse al lugar donde estaba Pedro, le preguntaron qué estaba haciendo. Pedro, sin hacer mucho ruido, les dijo: Oiga, caballero, no haga mucho ruido, ¿no ve que estoy sacando mucha plata de este río pequeñito que viene corriendo por aquí? Cuando le decía esto, Pedro sacaba de su manta un dinero que había recibido por la venta de unas gallinas, pero mintiendo, dice que todo eso lo había sacado de una sola zambullida en el agua. Uno de los hombres, avaro y ambicioso, quiso sacar plata del río como lo hacía Pedro. Mire, deje sacar una vez platita del río, solo será una vez. Pedro lo miró con desconfianza. Señor, le dijo, no sea así. ¿No ve que yo soy más pobre que usted? El caballero insistió diciendo que sacaría muy poco, que no se preocupara. Finalmente, Pedro accedió. Mire, señor, vaya nomás, pero vuelva pronto. Sí, no se preocupe, pero dígame por favor, ¿cómo se tira usted en el agua? Yo me tiro bien de punta, con la cabeza hacia abajo, pero oiga, sáquese la manta y la espuela. ¿No ve que se puede ahogar con tanta dificultad para andar en el agua? El caballero se sacó la manta y las espuelas y apenas se lanzó al agua, sin darse cuenta de la corriente del río, el agua la arrastró muy rápido. Viendo que no salía, Pedro decía que el caballero no le iba a dejar nada de plata, que estaba recogiendo toda la que había en el lecho del río. Se está demorando mucho este señor. Oiga, Pedro, no se preocupe, dijo el otro caballero. Yo puedo tirarme al agua a buscar a mi compañero. Se dejó caer y se lo llevó la corriente tal como al primer caballero. Al rato no llegaba ninguno de los dos nadadores. Entonces el tercero se ofreció a buscar a sus amigos. Debe haber mucha plata abajo, dijo el tercero. Iré a buscar a mis compadres. Se tiró y también se lo llevó la corriente. Entonces dijo Pedro, bueno, estos señores parece que no volverán de su chapuzón. Me voy a llevar estos caballos y estas mantas para que no se pierdan aquí en el campo. ¿Qué les apareció esta historia? Después de leer, marcamos con una A los enunciados que corresponden a acciones del cuento leído. Pedro se encuentra cerca del río. Pedro simula sacar plata de un río. Uno de los hombres era avaro y ambicioso. Los caballeros se tiran al río para sacar el dinero y Pedro es el más pobre de los caballeros. Recuerden, marcamos con una A solo aquellos enunciados que corresponden a acciones.
Ahora debemos unir el personaje de la columna A con las acciones representadas en la columna B. Tenemos a Pedro Urdemales y a Caballero. Aquí se me pasó una L, pero dice Caballero. La columna B iba pasando por un pequeño río y vio que se acercaban tres caballeros por el camino. Insistió que antes de continuar, ¿a quién corresponde esa acción? Iba pasando por un pequeño río y vio que se acercaban tres caballeros por el camino. ¿A Pedro Urdemales o al caballero? Insistió que sacaría muy poco, que no se preocupara. ¿Pedro Urdemales o el caballero? Dice que le deje sacar platita del río. ¿Pedro Urdemales o el caballero? Y el último enunciado, ¿cómo no llegaba ninguno de los dos nadadores? Entonces se ofreció a buscar a sus amigos. El concepto caballero hace alusión a cualquiera de los tres, ¿cierto?, que aparecen dentro de las acciones de la historia que acabamos de leer. La pregunta número 3. ¿Qué acciones son necesarias para que Pedro Urdemales engañe a los caballeros? Y debemos marcar dos. Pedro simula que está sacando plata del río. A un caballero se lo lleva a la corriente del río. Los caballeros se acercan al lugar y le preguntan qué hace. El caballero se saca la manta y las espuelas. Recuerda, debemos marcar dos acciones que son necesarias para que Pedro Urdemales engañe a los caballeros. ¿Cuáles son aquellas acciones necesarias para que ocurra esto? El punto 4. Debemos resumir en 3 líneas el cuento leído y para eso debemos hacer lo siguiente. Completar, ¿cierto?, el esquema con lo esencial del inicio, el desarrollo y el final. En el inicio, ¿qué es aquello que ocurre, ¿cierto?, que es importante? En el desarrollo, las acciones, ¿cierto?, fundamentales, aquellas que son necesarias, así, ¿cierto?, como las acciones necesarias del final. Debemos resumirlas, ¿cierto?, esquematizarlas para hacer el resumen de 3 líneas. En pocas palabras, ¿de qué trataba este cuento? Considerando, ¿cierto?, el inicio, el desarrollo y el desenlace. La actividad de cierre debemos marcar con una X las acciones principales del relato. Solo las acciones principales. Pedro saca de su manta dinero que había ganado con la venta de unas gallinas, pero dice que lo sacó del río. ¿Será una acción principal o no? El primer caballero se tira al río y la corriente lo arrastra. El tercer caballero se tira al ver que ninguno de sus compadres sale del río. Uno de los hombres, que era avaro y ambicioso, quiere sacar plata del río como lo hace Pedro. El caballero se saca la manta y las espuelas. Pedro mira con desconfianza a un caballero. ¿Qué acciones de las que acabo de leer son principales? Aquellas, cierto, que son fundamentales para que se desarrolle la historia. ¿Cuáles entonces marcamos siguiendo esta lógica? Y lo último es el desafío de esta semana, la semana número 23, ¿cierto? Tenemos aquí una cuadrícula y tenemos 3 puntos. Miren bien la cuadrícula, miren los 3 puntos. 5 segundos para esto. Ahora, ¿qué puntos estaban marcando, cierto? Los números. Planteamos otra vez la pregunta. ¿Qué números eran marcados por los puntos que acabamos de ver? Recuerden, teníamos 3 puntos. Esos puntos de la cuadrícula anterior. Si la ubicamos sobre esta cuadrícula con números, ¿qué números estaban marcados de acuerdo al elemento anterior? Y lo último, ¿cierto? No se olviden del horario de clases para que participen de él activamente y vayamos resolviendo esta actividad de la semana número 23 en conjunto. Nos vemos, que estén bien.